Bueno, pues estamos esta mañana con Lorenzo Meyer. Lorenzo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buen día, Carmen. Sergio Aguayo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Carmen. Denise Dresser, vía telefónica. Denise, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bienvenidos los tres. La semana pasada hablamos de los paramilitares, hablamos de esta expresión que se ha mostrado a través de videos en YouTube, los llamados matacetas, que bien sabemos no serían los únicos que tendrían las características paramilitares para identificarlos, sino hay otros grupos, otras maneras de entender lo que organizaciones que están evidentemente fuera del Estado de Derecho, fuera de la ley, pero con organización, jerarquía y modalidades propias de un ejército, pues están ahí, ni más ni menos que los propios zetas, y luego los matacetas y lo que haya en el camino, que por supuesto habremos de analizar. Pero aquí lo que llama la atención, Sergio, Denise, Lorenzo, es la negativa del gobierno federal a la existencia de este tipo de grupos y de organizaciones en nuestro país. Y por razones obvias creo que valdría mucho la pena retomar el hilo. Muy interesante el reportaje que hace Ricardo Ravelo en la revista Proceso, donde entrevista al doctor Buscaglia, que da muchos detalles que no conocíamos con mayor amplitud de la cantidad de grupos paramilitares que puede haber en nuestro país desarrollando tareas o bien ligadas a estructuras de la propia autoridad o bien asociados a patrocinios empresariales o bien desde las propias estructuras criminales o seguramente la mezcla también de algunas otras, y dan un conjunto de organizaciones que están identificadas ahí por el experto en esta materia. Así que vale mucho la pena detenernos en el significado que tiene que se diga oficialmente eso no existe. Lorenzo. Bueno, no me extraña que el gobierno lo niegue. Supongo que desde la propia estructura oficial saben que como público no se los creemos, pero tienen una especie de obligación de decir no existe, porque aceptarlo oficialmente es aceptar que ya se les fue de una manera dramática una área de responsabilidad exclusiva del Estado. Entonces nos dicen, falso, no existe, y sale la señora esta, se me olvida su nombre, a decir en todos los medios que es absolutamente imposible que existan los matacetas y los paramilitares. Las evidencias que tenemos por el YouTube, por las revistas y por los hechos nos dicen que sí existen y que es lógico que existan, porque la estructura de cada uno de los carteles requiere su propia organización para deshacerse de los otros. A esos ya los llamamos paramilitares. ¿Qué son los paramilitares? Es una organización con estructura y mentalidad militar para hacerle frente de manera no legal a otras estructuras similares. El Estado tiene límites para su acción. Lo limita supuestamente la ley, la Constitución, etcétera. Entonces, las tres que tú dijiste, el propio ejército puede ser el que, para quitarse de estorbos, va directo a donde tiene que ir. Y el ejército tiene agravios, Carmen. Si nosotros fuéramos parte de las Fuerzas Armadas, el hecho de que los Zetas, por ejemplo, hubieran matado a estos 3 marinos, los hubieran torturado y matado, en la lógica de una ética militar que es distinta a la legal, tú no puedes permitir que le hagan eso a tus compañeros, so pena de que destruyas la cohesión interna. Entonces tienes que hacerles pagar lo que hicieron cuando mataron al general ¿qué fue? En Quintana Roo, que lo torturaron al general y a un teniente, ¿no es así? Los torturaron primero y los matan después. Eso para una organización, así como la DEA persiguió de manera incluso ilegal a los que suponía que habían matado a Enrique Camarena
y que secuestró ilegalmente a un paisano de aquí de Sergio de Jalisco, a un médico. Álvarez Machain. Lo secuestraron, lo hicieron ilegal, pero estaban defendiendo su estructura. Si los de la DEA no están seguros de que sean vengados cuando esto les pase, pierden cohesión. Entonces creo que puede ser eso, puede ser también finalmente los empresarios. Mauricio Fernández nos dijo que él y con mucho orgullo allá en Nuevo León, en su municipio, había formado y forjado una organización que le respondía a él para hacerle frente a esta desgracia que asolaba su municipio. Así que, bueno, pues ahí están y son un indicador de que el Estado perdió al menos una parte de sus áreas de responsabilidad y ocuparon ese vacío otros. ¿Qué dices, Denise, de todo esto? Dice el doctor Buscaglia que operan 167 grupos paramilitares en nuestro país. ¿Qué dices, Denise, de esta discusión? Pues en ese sentido, la conferencia de prensa que ofreció la vocera Alejandra Sota fue un ejercicio de evasión y de negación. Es una mujer que se había caracterizado en semanas recientes por su ausencia relativa vis-a-vis el activismo de Alejandro Poiré, su predecesor en el puesto, y es lamentable, Carmen, Lorenzo, Sergio, que su primera gran expresión pública haya sido en este sentido, porque simplemente contribuye a exacerbar el clima de incredulidad y de falta de confianza en el gobierno. Un gobierno claramente rebasado por eventos, grupos, organizaciones que no puede controlar. Y algo que comentábamos la semana pasada como una simple especulación es que los matacetas, dado el discurso que pronunciaron y el profesionalismo que parecen demostrar, podrían ser grupos descontentos dentro del propio ejército o de la Marina, frustrados con la estrategia del gobierno de Felipe Calderón, Carmen. Sergio, ¿qué dices? Mira, tres reacciones. Primero, que extraño a Alejandro Poiré, realmente, porque cuando él llega, con sus tesis, al refutar a los mitos, daba material para un intercambio intelectual a otro nivel, y daba más información. No lo puedo creer, Sergio, sí, pero te entiendo. Vamos, no, porque lo que ahora tenemos es el regreso al boletín de prensa, basado en el... Simplemente porque lo digo yo, me tienen que creer. Cuando Alejandro Poiré se hacía un esfuerzo por convencer, razonaba. Pero, dicho esto, rescato una pieza de evidencia clave que saca Reforma por ahí de jueves o viernes, en la cual cita a un testigo anónimo que habla sobre un aspecto fundamental para el análisis que estamos haciendo: la modalidad en el uso en la ejecución. Porque cuando uno estudia violaciones a derechos humanos o seguridad, siempre hay que buscar el modus operandi, cómo se tortura, cómo se violan los derechos, porque eso establece patrones y puede uno encontrar similitudes. Por ejemplo, las desapariciones las practicaron los argentinos, pero no los uruguayos con la misma intensidad. Hay una división, vecinos, lo cual ya te permite hacer comparaciones. Lo que saca este texto de Reforma, este reportaje, es que utilizaron esposas plásticas que incluso se adivinan en las fotografías, y lo que dicen, esto no es lo común. Precintos de seguridad de plástico le llamaron. Precintos de seguridad de plástico, porque lo común es la cinta canela en el caso de los carteles de la droga, que se utilizan, que es muy barato, se compra en cualquier lapalería, no es sofisticado, es letal. En ese sentido, este indicio abonaría que estamos ante un grupo paramilitar formado por alguna corporación policíaca o militar. Tercer comentario, más antecedentes. No hay que ir más antecedentes al excelente reportaje de Ravelo en Proceso,
y a lo que dice Buscaya. Hay una larga tradición de paramilitarismo en México. Cito dos antecedentes, uno más lejano y otro más cercano, en Jalisco. En los años 70, cuando el gobierno decide combatir a la guerrilla con la guerra sucia, con la represión, el general Anaya, que era el jefe de la 15ª zona militar, forma un grupo paramilitar que se encarga de ejecutar, detener, torturar y ejecutar a guerrilleros o presuntos guerrilleros. Está documentado plenamente, no hay ninguna duda sobre el hecho. Pero ya en fechas más recientes, hace años estaba buscando, no logré encontrarlo, MX sacó un extraordinario reportaje en esa revista sobre empresarios que formaron grupos paramilitares en Jalisco, y es un relato, si mal no recuerdo es de Alejandro Almazán, pero no puedo asegurarlo con precisión. En todo caso, a lo que voy es a sustentar la misma idea. No es creíble. Se entiende por qué Alejandra Sota nos dice que no hay, pero no es creíble ante la evidencia actual e histórica. Y es creíble que quien busca la presidencia de los Estados Unidos diga que va a enviar tropas a México. Bueno, el señor Perry, déjenme ir a ese lado de las informaciones que tienen que ver al final de cuentas con una cosa y con lo mismo. Estamos hablando de una circunstancia en México de inseguridad de tal manera que hemos ya dado este giro cualitativo en el análisis y hablando abiertamente de la existencia de paramilitares. Y ahora los invito a que escuchemos a Dolly Esteves, porque Dolly Esteves nos tiene información acerca de esta petición o este planteamiento que hace el gobernador de Texas, Rick Perry, aspirante a la presidencia, a la candidatura republicana por la presidencia de los Estados Unidos, que este sábado dijo que de llegar a la Casa Blanca consideraría la posibilidad de enviar tropas estadounidenses para combatir la violencia generada por el crimen organizado en México. Y además de eso, ahora que hablas de Alejandro Poiré, Dolly Esteves tiene información al respecto también importante. Dolly, te saludamos, muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Carmen. Pues sí, mira, la declaración de Perry, que según algunos analistas la dijo para mostrarse duro con México después de haber dicho que no tienen corazón aquellos que se oponen a darle educación a los hijos de inmigrantes. Es cierto, es un oportunismo electorero, si tú quieres, de Rick Perry, pero hay que analizarlo más allá de eso. Perry, como dices, Carmen, el sábado pidió, o más bien dejó abierta la posibilidad de enviar tropas a México, argumentando impedir el cruce de la violencia a Estados Unidos. Dijo que a una pregunta durante un meeting de proselitismo en New Hampshire, Perry comparó a México con Colombia, donde el gobierno aceptó el apoyo militar estadounidense para ejecutar a las cabezas de los carteles de la droga en la década de los 80. Perry dijo que la violencia en México podría requerir medidas semejantes. Ahora, en primer lugar, que desde 2009 Perry viene demandando que Barack Obama despliegue 1,000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con México, pues para lo mismo, para impedir el cruce de la violencia. Sin embargo, yo creo que sus comentarios del fin de semana fueron más allá, pues muestran su disposición a profundizar esta injerencia militar estadounidense en el país vecino, es decir, México, que hemos visto en los últimos 2 años bajo el gobierno de Obama, a petición del presidente Calderón. Ahora, la idea de enviar tropas a México no es nueva ni tampoco es original de Perry o ajena al Pentágono. De hecho, se da en un contexto muy real en el que el gobierno de Calderón no solo ha permitido, sino ha pedido y alentado una mayor injerencia de personal y equipo militar en México. Es cuestión simplemente, Carmen, de ver lo que ha estado pasando a partir de febrero de este año. En febrero de este año, Joseph Westphal, que es subsecretario del Ejército, planteó esta posibilidad de tener que enviar tropas a México debido a la amenaza potencial de un derrocamiento del gobierno mexicano por parte de la narcoinsurgencia, dijo. Después, obviamente, Westphal se retractó y hasta pidió disculpas. Obviamente le jalaron las orejas, por decirlo así. En abril, aquí reportamos en este espacio, Carmen, la existencia de este grupo de guerras asimétricas, que es una unidad de élite de la inteligencia militar, que realizó secretamente
simulacros de guerra para poner a prueba la vulnerabilidad de escenarios de confrontación